presentamos la mesa número 3, denominada Reflexiones e Intervenciones del binomio Educación y Trabajo en el campo de privación de libertad. Bueno, nuestro primer expositor se llama Hugo de los Campos. Él es sociólogo, docente de UDELAR en las áreas de metodología y epistemología, investigador del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. A Hugo lo tenemos hoy aquí con nosotros, pero por un tema de donde él se encuentra ahora y de cierta conectividad a internet, nos grabó su exposición. Así que bueno, pero lo vamos a tener después al final, en la última parte, dialogando con ustedes y con las preguntas. Vamos con el video. Buenas tardes, agradezco la invitación a participar en este seminario. Voy a realizar unas breves reflexiones en torno a esto que aparece en el título, Educación para la reinserción social, y las voy a hacer desde tres perspectivas. Una analítica, es decir, de definiciones, para referirme a la primera parte del título, Educación para. Luego una empírica, para referirme a la segunda parte, reinserción social. Y finalmente una valorativa, que en realidad es simplemente la presentación de dos alternativas morales bien radicales, cada una de ellas y opuestas, en torno a estos problemas. Quiero aclarar que no soy experto, ni mucho menos, en los temas que involucra el seminario, específicamente el problema de la privación de libertad, o sea que las reflexiones que voy a realizar pueden tomarse como las de un extranjero en este campo, y seguramente cometa algún error por el cual me disculpo de antemano. Educación para. Vamos a ver el problema en términos de medios y de fines, centrados en definiciones, concretamente en la definición de derechos humanos, porque la educación es un derecho humano. Esto que voy a plantear en la primera parte ya se vio en el seminario, especialmente en la presentación de Ana, Juanche, y ustedes lo manejan mejor que yo, pero me parece importante remarcarlo, aunque sea muy brevemente. ¿Ofrecer educación a las personas privadas de libertad mejora sus chances de reinserción social? Esta es una pregunta que sobrevuela a este tipo de seminarios y a buena parte de las acciones que ustedes desarrollan. Y parece una pregunta razonable a primera vista. También sería razonable preguntarse, ¿ofrecer oportunidades de trabajo a las personas privadas de libertad mejora sus chances de reinserción social? O combinándolas, ¿ofrecer educación para el trabajo a las personas privadas de libertad mejora sus chances de reinserción social? Está bien, vemos la educación o el trabajo como un medio, pero debemos tener cuidado, ciertas precauciones. Y para ver con mayor claridad qué tipo de precauciones debemos tener, está bueno utilizar otro derecho en lugar de la educación o del trabajo. Si yo me pregunto, ¿ofrecer atención de salud a las personas privadas de libertad mejora sus chances de reinserción social? Probablemente obtenga como respuesta, o entre las respuestas, una que diga, mira, yo no sé si las chances o no mejora las chances, pero un ser humano tiene el derecho a recibir atención de su salud en cualquier circunstancia. Si mejora las chances de algo, buenísimo. Si no las mejora, no las mejora. Pero yo no puedo decidir si atiendo sanitariamente a una persona que tiene fiebre porque creo que va a mejorar las chances de. No, la tengo que atender porque tiene fiebre. Y se terminó ahí el problema. Lo podemos llevar al caso más extremo de todos y verlo por la inversa. Nos estamos preguntando si A conduce a B. Podríamos preguntarlo, ¿no A conduce a no B? Suspender el derecho a la vida a las personas privadas de libertad ¿disminuye sus chances de reincidencia en el delito? Absolutamente, al 100%. Si suspendo, vamos a llamarlo así, la vida de una persona privada de libertad, seguro no va a reincidir.
tampoco va a hacer nada porque no va a estar vivo, ¿verdad? Afortunadamente a ninguno de nosotros se nos ocurre, y al Estado uruguayo tampoco se le ocurre, que esta puede ser una alternativa para reducir las chances de reincidencia en el delito. No se nos ocurre a nosotros pensar la salud, la vida, como un medio, es decir, voy a ir por ahí si es que con eso consigo otra cosa. Entonces, antes que nada, conviene insistir en que la educación tiene que ser vista como un fin, no como un medio. Se debe brindar atención a la salud de las personas privadas de libertad como cualquier persona. La salud es un derecho humano, constituye por tanto un fin en sí, y jamás la promoción de su ejercicio puede estar supeditada a especulación alguna sobre los eventuales efectos de su ejercicio respecto a otra cosa. Lo mismo vale, obviamente, respecto al derecho a la vida. Del mismo modo, se debe ofrecer educación de calidad a las personas privadas de libertad como cualquier persona. La privación de libertad supone la supresión temporal de un derecho a la libertad, justamente, a la libre circulación, y en el caso de personas legalmente procesadas en causa criminal, estoy tomando unas palabras del artículo 80 de la Constitución de la República, y un asterisco porque esto parece extenderse por la vía de los hechos, la suspensión del derecho al sufragio, pero jamás supone la interrupción de derechos como la vida, la salud o la educación. Estamos en el campo de las definiciones. Aquí yo no estoy diciendo si esto es bueno o si esto es malo. Estoy diciendo que el Uruguay determinó que la educación es un derecho humano fundamental, artículo 1 de la Ley General de Educación. Y el Uruguay suscribió un conjunto de convenios, tratados internacionales que especifican qué significa derecho humano. Su carácter universal, no supeditado a ninguna condición, inherente a cualquier ser humano por su condición de humano, y claramente no existen derechos de tipo A, de tipo B, de tipo C. Al ser humanos, son iguales. ¿Cómo se concreta? Bueno, ese es un problema importante. Ahora vamos a combinar medios y fines. Sin embargo, una vez que lo anterior se encuentra asegurado, es admisible preguntarse por los efectos del ejercicio de ese derecho en otras cosas, una vez que el derecho está asegurado. Por ejemplo, la atención específica de las adicciones en personas privadas de libertad mejora sus chances de reinserción social. Esta es una pregunta razonable. A mí me gusta llevar siempre el caso de la salud porque parece más claro, ¿no?, en cuanto a derecho. Yo tengo que asegurar, el país tiene que asegurar el ejercicio del derecho a la salud a cualquier persona. Ahora, en determinado lugar, en determinado momento, en determinado contexto, ese garantizar el ejercicio del derecho a la salud en aspectos específicos, por ejemplo, adicciones, un problema de salud, ¿no colaborará además en el logro de otra cosa? En esos términos sí es razonable plantearlo. En síntesis, los derechos humanos son fines en sí, pero su ejercicio puede operar también como propiciador de otras cosas, especialmente del ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, puede proponerse que el ejercicio del derecho al trabajo decente mejora las chances de ejercicio del derecho a la vivienda, porque se cuenta con ingresos para costear un alquiler, a la salud, porque se cuenta con cobertura de asistencia médica formal, o a la educación, porque se recibe capacitación en el lugar de trabajo, supongamos. La educación es probablemente el derecho con mayor capacidad de promover el ejercicio de otros. Para comenzar, porque permite a las personas reconocerse como sujetos de derecho. Acá pongo, para acordarme solamente, solo oficios. A mí me hizo ruido siempre esa propuesta bien intencionada, de decir, a los niños, a las niñas pobres tenemos que darle formación en oficio, formación para el trabajo, ¿no?, carpintería, albañilería, electricidad, porque ellos necesitan algo, una salida laboral rápida, ¿no? Y entonces preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la historia?
¿Qué pasa con la literatura, con la filosofía? Bueno, no, pero ellos necesitan algo rápido, algo práctico, algo que no pueden quedar ahí en la historia. Bueno, pero en la historia enseña, por ejemplo, la historia de los derechos de los trabajadores, la conquista progresiva de determinados derechos. Les vamos a privar de eso entonces, les vamos a enseñar a manejar un destornillador, un martillo, una pinza, y vamos a dejar para otros niños y niñas de mejor situación económica la enseñanza de habilidades más calificadas y además la enseñanza de sus derechos como seres humanos. No es un tema sencillo, pero a mí me parece que una de las funciones realmente importantes de la educación en relación con su posibilidad de asegurar o de mejorar las chances de ejercicio de otros derechos es, para arrancar esto, la posibilidad de que el ser humano se reconozca como sujeto de derecho. Pasamos a la segunda parte. El título de la presentación era Educación para la reinserción social. Acá, en la segunda parte, me voy a cuestiones empíricas. Salgo del campo analítico, del campo de las definiciones. Paso al mundo de lo que es, en la naturaleza. Primero, lo típico y lo desviado. A partir de algunas ideas fundamentales de la teoría de probabilidades, derivamos en la vida cotidiana consecuencias que se apartan de aquellas teorías. Este es un problema importante, no solamente en este campo. Podemos decir, por ejemplo, en la vida cotidiana existen casos típicos, por más frecuentes, más comunes, y casos desviados, por menos frecuentes, menos comunes. Y decir, bueno, esto que es menos común está desviado de lo típico, de lo que es más común. Eso es así, y lo confirmamos a diario en moléculas, piedras, personas, plantas, galaxias, en todo el universo, en todas las cosas. La naturaleza parece organizarse y evolucionar gracias a la heterogeneidad. La distribución normal, ahora vamos a ver qué es esto, o a repasar con algunos de ustedes, es la forma en que representamos esta ley universal de la diversidad. Yo creo que la ley más fundamental, más importante que hemos descubierto en los últimos siglos respecto a la naturaleza, a todo lo que nos rodea, a nosotros mismos, es que los atributos de las entidades, de los individuos, de las piedras, de las moléculas, de las galaxias, atributos son masa, velocidad, opinión sobre tal cosa, actitud respecto a tal otra, se distribuyen generalmente en torno a un conjunto de valores que son los más frecuentes, los más comunes, y otros valores que se distancian hacia un lado y hacia el otro. Eso es heterogeneidad, diversidad. Uno de quienes descubrió esta ley del universo se llamó Adolf Quetelet. En una presentación a la Comisión Estadística belga hace muchos años, afirmó: puede uno preguntarse si en un pueblo existe un hombre típico, un hombre que represente a ese pueblo por su estatura. Él estaba realizando medidas antropométricas, de estatura concretamente, y en relación con el cual deben considerarse todos los demás hombres de la misma nación como desviaciones más o menos grandes. Las cifras que uno obtenga al medir a estos últimos se agruparán alrededor de un término medio de altura, de la misma manera que los números que uno obtendría si ese mismo hombre tipo hubiera sido medido numerosas veces mediante métodos más o menos imprecisos. Aquí tenemos un gráfico dibujado por el propio Quetelet. Supongamos que estas son, no es el caso, alturas medidas en un conjunto de individuos. Esto se observa en cualquier experimento aleatorio y en muchas situaciones de la vida real. Francis Galton, a quien le debemos buena parte de la estadística que utilizamos hasta el día de hoy, construyó un modelo físico
que lo tienen ahí, el original, para ilustrar, ¿no?, el principio de la ley del error o dispersión, como lo llamaba él. Colocó dos maderas curvadas que hacían la forma de un embudo, puso frijoles aquí chiquitos, y acá puso clavos en diferentes hileras, ubicados de tal modo que en el centro del embudo había un clavo, justo en el medio. Así que el primer frijol que cayera tenía las mismas chances al golpear con el clavo de caer hacia acá o caer hacia acá, 50 y 50. Luego en la segunda fila estaban como desfasados, de manera que si caía a la izquierda iba a golpear en otro clavo con 50% de probabilidad, o 0,5, de caer acá, 0,5 de caer acá. Luego otra fila, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Cada frijol iba rebotando en cada una de las filas de clavos y es imposible saber dónde va a terminar. Y finalmente construyó estas cajitas acá para que fueran cayendo los frijoles. Yo tengo una versión comercial de la máquina de frijoles de Galton y les voy a mostrar ahora brevemente qué es lo que sucede. Aquí tenemos la máquina de Galton en su versión comercial. Aquí están los frijoles, que en este caso son pelotitas de metal muy pequeñas, el embudo. Esto está invertido porque se gira como un reloj de arena, ahora lo vamos a hacer. Aquí tenemos los clavos, que en realidad son de plástico, ubicado, como les decía, en el centro aquí, el primero, exactamente en el centro del embudo, y luego hacia los costados. Luego una segunda fila que está desfasada, de manera que si una pelotita pega acá, puede ir para acá o para acá, no lo sabemos. Y si pega aquí, puede ir para acá o para acá, no lo sabemos. Y así. Y aquí tenemos los contenedores. Vamos a girarlo. Es imposible saber dónde terminará cada una de estas pelotitas. Puede terminar en cualquier lado, pero como población, digamos, colectivamente, nuestra distribución normal. La mayoría aquí en el centro y hacia un lado y hacia el otro. ¿Ven? Vamos a hacerlo de nuevo. Yo lo hago cada tanto para asegurarme que sigo viviendo en el mismo universo. Vamos a ver. Confiemos. Efectivamente, la distribución normal. Y así. Decíamos entonces, existen casos típicos más frecuentes y casos desviados menos frecuentes, y decíamos, esto es verdad, así funciona la naturaleza, en todos los ámbitos. Ahora damos este otro salto muchas veces. Debemos, por tanto, erradicar lo desviado para que reine la normalidad. Bueno, esto no es así. En la naturaleza no es así. Nos lo podemos proponer como un objetivo moral, pero es un objetivo como que se las ve con el universo. Lo que hay que tener en todo caso claro es que lo normal en la distribución de Quetelet, en la campana de Gauss, ¿no?, que es otro nombre que le damos a esa distribución en honor a Carl Gauss, que fue otro de quienes investigó esta propiedad, lo normal en esta distribución no son los valores en el centro de la distribución, sino la distribución completa. Toda la distribución de casos es lo normal. Lo normal en la naturaleza es la heterogeneidad, con concentración de casos medios y existencia en proporciones decrecientes de casos a un lado y otro de los primeros. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que nos ocupa? Bueno, creo que es bastante evidente. En esta segunda afirmación, en esta consecuencia que extraemos, debemos llevar lo desviado hacia lo normal. Pareciera que lo social es esta parte de la distribución. Pensemos que lo que estamos graficando aquí es el grado de respeto a las normas sociales oficiales, ¿verdad? Siempre oficiales. Porque cualquier grupo social tiene normas y los grupos desviados tienen las suyas. En la jerga carcelaria se le llama códigos, por ejemplo. Cualquier grupo social tiene normas. Vamos a hablar de las oficiales. Bueno, pensamos que lo social es esta parte de la distribución y queremos reinsertar a este chico en lo social. ¿Sí? Pues en la naturaleza no es así.
En la naturaleza, lo social es todo esto. Buscando imágenes para ilustrar esta presentación, me encontré con esta cita que me pareció estupenda, de un curso de bioestadística. Dice, desviación normal estándar. Es una forma de llamar esto. 2 puntos. No debe confundirse con pervertido común corriente. No es frecuente encontrar un término en la jerga que parezca a la vez redundante y autocontradictorio. Es que genera confusión. ¿Cómo lo desviado es lo normal? Sí, lo desviado forma parte de lo normal. Tan fundamental es esta propiedad de la naturaleza que constituye el motor de la evolución, tanto biológica como cultural. La evolución biológica existe porque existe heterogeneidad, porque existen casos desviados en un lugar y en un momento dado, que en función del ambiente, en ese lugar y en ese momento, pueden llegar a ser dominantes y a transformarse en lo típico. Así funciona la evolución. Y también funciona con la cultura. Yo pongo ahí, bueno, aquí un clásico, un dibujo de Charles Darwin, de su propio puño, El árbol de la vida, y aquí pongo a Martín Lutero clavando sus tesis en la puerta de una catedral. Lutero fue un desviado para su época, evidentemente. Adicionalmente, tener presente, todos ustedes lo saben, que erradicar lo desviado resulta tan antinatural que solo ha sido posible concretarlo hasta cierto grado y por algún tiempo en regímenes profundamente autoritarios. El sueño de un régimen autoritario sería una sociedad de robots, de hombres y mujeres robots, ¿no? Como aparece acá en la imagen. Todos iguales. No hay diversidad, no hay desviación. Bien, sin embargo, no siempre observamos distribuciones como esta que está aquí, la roja, que es la distribución normal, clásica. Observamos otras formas. A veces los casos se corren más hacia la izquierda. En nuestro ejemplo tendríamos mayor cantidad de personas con menor respeto de las normas sociales oficiales. En otros casos tenemos más hacia el otro lado. A veces la concentración de casos medios ocupa casi toda la distribución, esta distribución en azul. A veces, que si bien existen más casos medios, en realidad no son tantos más como los de izquierda y derecha, que son los que están acá. ¿Por qué sucede esto? Porque existen fuerzas que empujan, por decirlo de algún modo, las distribuciones hacia un lado o hacia el otro. Las distribuciones aleatorias tienen la forma de la distribución de Quetelet. Existen, sin embargo, variaciones que observamos en múltiples atributos de las poblaciones. Básicamente, hay distribuciones asimétricas hacia izquierda o derecha, y hay distribuciones más aplanadas, como la que aparece aquí, o más elevadas, como la que aparece aquí en el rojo más chico. Y eso depende de fuerzas. Les voy a pasar otro breve video utilizando nuevamente la máquina de Galton en su versión comercial. Pensemos entonces en el respeto a las normas sociales oficiales como el atributo cuya distribución queremos observar. Yo voy a poner aquí menos y más, ¿verdad? Menos respeto de las normas, más respeto de las normas, en una situación aleatoria, pura, que vamos a tener nuestra distribución normal. Ahora supongamos que aplicamos una fuerza, una crisis económica, pongamos. ¿Ven? Esta fuerza tuerce. A ver qué sucede. La distribución se corre hacia el menos. Hay más cantidad de personas con menos respeto de las normas sociales. Pongo crisis económica es un lugar común, no estoy seguro de que sea así. Ahora pongamos educación, supongamos, otra fuerza, en otro sentido. La distribución sigue asumiendo la forma de una campana, sigue habiendo casos típicos y casos desviados,
pero ahora tirados hacia el otro lado, hacia el más respeto hacia las normas sociales. Aquí tienen, por ejemplo, la distribución del salario. Pongo como ejemplo España, pero se puede ver en prácticamente cualquier país, en Uruguay ni que hablar. La distribución del salario en la población ocupada asume generalmente esta forma. La mayor parte de los salarios están hacia la izquierda, menos cantidad de dinero. Y luego hay una larga cola hacia la derecha, con muy pocos casos ganando mucho dinero. Seguramente la variable respeto de las normas sociales oficiales se distribuya de modo inverso al salario. No tengo los datos, pero seguramente asuma esta forma. La mayoría de las personas tengan un respeto medio alto de las normas sociales. Hay algunas hiperrespetuosas de las normas sociales que no son capaces de tirar un papelera incorrecta, ¿no?, dentro de las que están para la verde y la naranja. Y después tenemos algunas personas con poco respeto de las normas sociales, hasta llegar a algunos casos de cero respeto. Aquí tomo un comentario que escuché de boca de Alessandro Pisorno. Comentaba que la sociología de la desviación social en los Estados Unidos comenzó a producir, salió de un largo letargo, cuando alguien dijo: lo sorprendente, estas son palabras mías, pero no es que algunas personas cometan delitos. Lo realmente sorprendente es que un número tan importante de personas, encontrándose privadas de ciertos recursos, o seriamente privadas de recursos económicos, materiales, viendo cómo estos recursos abundan en nuestras manos y disponiendo de los medios para apropiarse de ellos, se abstengan deliberadamente de hacerlo. Cuando la pregunta pasó de ser ¿por qué algunas personas delinquen? A ser ¿por qué tantas personas no lo hacen?, ahí la sociología de la desviación social en los Estados Unidos empezó a producir. Tiene que haber alguna fuerza acá que esté cinchando hacia el respeto de las normas sociales, aun cuando en términos estrictamente materiales quizás debieran decir algunas personas: voy a robar. Bueno, hay dos grandes fuerzas, ¿no? Todas las conocemos. Una se llama socialización y la otra se llama control social. ¿Qué fuerzas determinan la forma de esta distribución? ¿Cuáles podrían hacerla aún más pronunciada hacia la derecha? ¿Qué fuerza podemos nosotros tocar, operar en ellas para que esta distribución se corra aún más a la derecha? ¿Hasta dónde es razonable llevar a la derecha la distribución sin apelar a la vulneración de derechos? Voy al primer punto. O sin apelar al recurso del terror, que es así, es muy sencillo. Estas son algunas buenas preguntas que podemos hacernos cuando hablamos de educación y reinserción social. Última reflexión de orden valorativo o metafísico, o a medio camino entre los dos mundos. En este caso, simplemente mostrar dos alternativas morales respecto a qué hacer, asumiendo que la diversidad, la heterogeneidad, la desviación es una condición natural del universo, ya no de los seres humanos. La primera alternativa extrema de Jean Baudrillard, un grande de la filosofía contemporánea, presentada en uno de sus libros, La transparencia del mal, y específicamente en un apartado acerca de los derechos humanos, justamente, que yo les dejo un par de páginas. Aquí simplemente voy a leer un párrafo. Ya no sabemos nombrar el mal, decía Baudrillard allá por la década del 90. Solo sabemos entonar el discurso de los derechos del hombre, valor piadoso, débil, inútil, hipócrita, que se sustenta en una creencia iluminista en la atracción natural del bien, en una idealidad de las relaciones humanas, cuando evidentemente para el mal no existe otro tratamiento que el mal. Esta es una prescripción fuerte, realmente. Además, dice Baudrillard, este bien, este valor ideal, siempre es concebido de manera proteccionista, miserable, negativa, reactiva,
es la minimización del mal, profilaxis de la violencia, seguridad, fuerza condescendiente y depresiva de la buena voluntad que solo concibe en el mundo la rectitud y se niega a considerar la inteligencia del mal. Baudrillard propone: aceptemos el mal, aceptemos que el mal existe. Estamos viviendo en una sociedad que niega el mal, que vende una ilusión de un bien absoluto en torno a esta idea de los derechos humanos, que no es tal, que no existe en la vida de los hechos, que esconde a los desviados, agrego yo, que los encarcela, los mete dentro de un recinto bien alejado, ¿no?, del resto, y proclama esta idealidad de los derechos del hombre, que todos somos iguales. Esta es una postura. Aceptemos el mal, aceptemos que existe la desviación, que va a seguir existiendo, aceptemos la inteligencia del mal, y aceptemos que para el mal no existe otro tratamiento que el mal. En el otro extremo, y puede haber otras posiciones, voy a leer un párrafo también de un texto maravilloso de un gigante de la filosofía, ya no un grande, el más grande, según creo yo, de los filósofos desde fines del siglo XIX a esta parte, que se llamó Charles Sanders Peirce. La filosofía, dice en este trabajo Amor Evolutivo, Peirce, con un estilo que me gusta mucho, la filosofía, justo cuando estaba escapando de su dorada crisálida, la mitología, proclamó que el gran agente evolutivo del universo era el amor. Después, Empédocles, siglo V a.C., y estas ideas son aún anteriores al siglo V a.C., estableció el amor y el odio como los dos poderes coordinados del universo. En algunos pasajes la palabra es amabilidad. Y dice más adelante, y también les dejo una parte más extensa de este artículo, el amor, reconociendo gérmenes de amabilidad en el odio, lo lleva poco a poco hacia la vida y lo hace amable. Esta es una idea muy fuerte, reaparece en la historia de la filosofía, en muchos movimientos religiosos o espirituales. Hay una tensión entre el amor y el odio, pero estas son fuerzas coordinadas, y el amor tiene la capacidad de ir haciendo amable al odio. No es algo blanco o negro, pero la evolución, según Peirce, según muchísimos autores, consiste en este proceso de llevar lo negativo hacia lo positivo. Solo los titulares, obviamente. Para terminar, una conclusión idealista, como dice Baudrillard, quizás ingenua. Quizás la principal fuerza que aumenta las chances de reinserción social sea el vincularse de modo respetuoso, empático, compasivo con quienes nosotros ubicamos en los márgenes de la distribución de lo social. Y quizás el principal aporte de la educación en este sentido no sean los contenidos educativos en sí, sino el proceso educativo que habilita la concreción de ese tipo de vínculos en particular. El espacio educativo posibilita, ciertamente no asegura, como pocos, el ideal del bien en los términos de Baudrillard o del amor en los términos de Peirce. Como gran a mano izquierda, dice educación y trabajo. Está en lo que es el trabajo, es un pequeño repaso histórico muy breve, que comienza en Egipto, ¿no? En el tema de la esclavitud, cuando ya no eran personas si no se trataban como cosas, y luego pasamos por la servidumbre, con ese señor feudal que daba la tierra y le daba protección para que la trabajen para él. Luego ya en el siglo XVI encontramos los gremios, que es lo más parecido a la actualidad en lo que es el comercio, que encontramos al maestro, al oficial, al aprendiz. Y después, en lo personal,
acá llegamos al punto de quiebre, ¿no? Ya en el siglo XVIII, con la innovación de la tecnología, ¿no? Al obrero, el proletariado, donde las condiciones laborales eran pésimas. Se trabajaba de entre 12 a 19 horas por día, no había descanso, no teníamos asistencia médica, no había normas. Bueno, en esa revolución industrial se da comienzo a lo que es el derecho laboral. Luego, por la parte educativa, se buscaba lo que era la reflexión en Atenas, ¿no? Decían aquellos filósofos bueno, que la escuela era la privación de libertad, querían ser libres. Luego pasamos por los espartanos, que era una educación más militarizada, en busca del castigo y del miedo. Son palabras que hoy por hoy trabajamos en el contexto de encierro. ¿Tá? Y ya en el siglo XIX comienza un modelo más elitista, de división de clase, de castas, y buscar un perfil más dócil y dominado. ¿Para qué buscábamos ese perfil o se buscaba ese perfil en la historia? Bueno, porque en ese momento se tenía que pelear, ir a la guerra, entonces buscaban personas que acaten lo que querían. Buscar ese resultado que hasta el día de hoy lo buscamos, ¿no? De minimizar costos, de obtener utilidad. Y ahí es lo que empieza la primera relación en lo personal, que es el punto de quiebre que Lucas dice, ¿no? Que bueno, que es el trabajo y el estudio, ¿no? Que esas personas que todo el día salían a trabajar en esa revolución industrial que tenían que producir, y bueno, ¿y a dónde dejaban los hijos? ¿Y a dónde tendríamos que dejar a nuestros hijos para que esa persona pueda seguir produciendo? Y bueno, ahí se crearon un poco las secuelas, los procesos, los mecanismos. Se hablaba del Fordismo, del Taylorismo, más que nada un control social. Eran números, clasificados y estadísticas. Podemos pasar a la segunda PPT. Estoy yo con el control. Bien. Acá le hice una pequeña línea del tiempo de lo que es el año 1975 al 2011, y 2011 en adelante siguen la siguiente PPT. Bueno, en lo que es la ley 14.470 del año 75, se trataba de lo que era la reforma. Ya en el 75 se buscaba la reforma en lo que era el trabajo en el contexto de encierro. No al castigo adicional, sino al trabajo como rehabilitación o habilitación de las personas. No al trabajo forzoso, no a la esclavitud. Cuando se habla de remuneraciones también, que se pague una remuneración del laudo, que se pague lo que se tiene que pagar por cada categoría, excepto los trabajos que se realizan dentro del Ministerio del Interior. Donde el Ministerio del Interior dice que en caso lo que pretende unificar criterios en la aplicación del régimen de redención de pena, que esas personas que están trabajando en el contexto de encierro, tanto trabajo como estudio, tengan una redención. Al trabajo y no sea dedo, o porque conozco a fulanito de tal, que haya un registro, una planilla, una firma, un antecedente donde se pueda ver la trayectoria laboral de la persona privada de libertad. Ya en 2011, luego que vienen de Naciones Unidas y nos informan ya de público conocimiento que las cárceles de Uruguay eran inhumanas. Ahí entra la figura del operador penitenciario, del cual soy parte del proceso, y bueno, en su momento fue un cambio en lo socioeducativo. Acá nadie se decía que se quería desplazar al policía dentro del sistema penitenciario, y en realidad es un trabajo en conjunto. El policía trabaja su parte de seguridad y nosotros trabajamos la parte de lo socioeducativo. Una anécdota del cambio que como medida nosotros observamos es el tema de cuando se lastimaban, por ejemplo, los brazos, para poder salir
a una plaza educativa, a una plaza laboral, al médico, la salud, a una visita. Bueno, eso se cambió, ya no. El día de hoy por hoy creo que no veo personas que se lastimen para poder obtener un beneficio, un derecho. Bueno, acá le traje lo que es la existencia de las personas privadas de libertad del año 2020 y el 21. Como verán, vamos en crecimiento, que esto es una cosa que digo siempre, ¿no? Que si seguimos de esta manera va a llegar un momento. Antes, cuando uno era más chico o ya en la adolescencia decía, bueno, está fulanito de tal, está en privación de libertad, fulanito de tal. Hoy por hoy está un hermano, está familiar, un amigo, un conocido, el vecino, y como sigue esa estadística, esperemos que nosotros no estemos adentro en un futuro, ¿no? Todos nosotros. Bueno, en la actualidad, con la población que tenemos, en lo que desarrollan trabajo en el contexto son 4.000 personas aproximadamente. De esas 4.000 personas, el 50% hace tareas de faxina, de limpieza. De esos 4.500 son mujeres que hacen todo tipo de tareas, de la construcción, la costura, agricultura, cocina, panadería. Además, en este año que el instituto tiene 3 ejes, que uno de los ejes es la parte agro, otro de los ejes es la industria y comercio, y otro es el de artesanía. A pedido de la subdirectora técnica nacional, este año, cuando me integré al equipo, en marzo, hicimos un relevamiento de lo que sería la parte de artesanías, que arrojó que el 1% de la población desarrollaba artesanías en el contexto con un financiamiento, o sea, ¿de dónde sacaban los materiales? El 99% eran financiados por las familias de los privados de libertad y un 1% lo financiaba el funcionario. En cuanto a la expertise, a la técnica de cómo desarrollaban las artesanías, bueno, lo mismo, el 99% de la expertise la tenía el privado de libertad y un 1% algún funcionario. ¿Tá? Bueno, a partir de eso se hicieron gestiones con la Intendencia de Montevideo, en donde se va a sacar ahora en septiembre, están haciendo las gestiones para el carnet artesano. Además, ya participaron un grupo de unidad número 1, Punta de Rieles, unidad 7, Canelones, unidad 4, Concar, en el programa Podés, que era para emprendedores de MIPYMES. Y en la actualidad estamos en busca de un convenio con la gente del PAS y agradecer ya públicamente a Federico y a Nicolás con el posible convenio con la Intendencia de Canelones y la unidad número 7 Canelones en poder trabajar en conjunto en las bajadas y reparar las bajadas de las playas de Ciudad de la Costa y Costa de Oro con privadas de libertad. Bueno, acá, programa laboral, ¿qué buscamos? Acá, como ven, hice varias flechas. En realidad podrían ir de un lado para el otro, de tocarse entre todas. Pero bueno, tenemos lo que es garantizar derechos, que en realidad la parte laboral garantiza derechos, la educación, recreación y deporte, salud, acceso interno y externo. Bueno, en lo que refiere a la creación de deporte, para nosotros es muy importante en el área de trato, porque necesitamos lo que la gente le llama ocio, necesitamos el aprovechamiento del tiempo, ¿tá? Luego de una jornada laboral, de una parte educativa, eso es necesario para mejorar la calidad de vida, la integración y el desarrollo de la personalidad de esas personas. El acceso a la salud, un derecho fundamental para el privado de libertad y para todos nosotros, asistencia médica de calidad, alimentos adecuados, acceso al agua potable, acceso a la medicación, acceso a la información y a la salud, en la salud, lo que es el VIH, la salud mental, lo que ahora se vivió en pandemia, lo con el COVID. Luego, el acceso interno y externo, también garantizar que las personas privadas de libertad salgan a afuera, que es lo que buscamos, que estén afuera y no adentro, que salgan en trayectorias laborales, que salgan en trayectorias educativas,
que puedan garantizar lo que es el afuera, su vida afuera y no el adentro. Luego, en la educación, para nosotros, como programa laboral, es nuestro hermano mayor. ¿Por qué es nuestro hermano mayor? Porque hoy por hoy, en el contexto de trato, es el que está más avanzado con sus aliados estratégicos en el afuera, con el MEC, con la universidad, etc. Ahora, nosotros nos tenemos como parte laboral, nos tenemos que hacer varias preguntas y es cómo vamos a educar y si la educación da trabajo. Y acá podemos debatir y podemos discutir entre todos qué educación queremos. Si puede ser rígida, si puede ser flexible, los tiempos, los procesos. Recordar que la mayoría de nosotros que estamos institucionalizados, más de 15 años dentro del sistema, liceo, escuela, universidad. Así que me parece que eso es el otro punto de quiebre que tenemos que discutir nosotros en la línea del tiempo, allá de 1975, hoy de antes de la revolución industrial, a ver qué hacemos, cómo mutó la educación, la matriz productiva, se trabaja igual que antes, la tecnología, ¿qué pasó? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer tanto en la educación como en el trabajo. Y sí se puede afirmar que la educación genera impacto en toda rama de la sociedad, como política generadora, como en la economía, sujetos pensantes, que es lo que queremos, y es un poco de lo que vivimos en el contexto, lo que decía Bauman, ¿no? En la modernidad líquida, ¿no? De esto que hoy por hoy tenemos más amigos por Instagram que en la vida real, ¿no? Que el empleo, nuestros abuelos o hasta nuestros padres capaz tenían un empleo y le duraba toda la vida, y nosotros capaz pasamos por 20 empleos en nuestra vida, en el cambio del celular continuo, cambio de matrimonio, ni que hablar, ¿no? Así que, bueno, y el poder de hoy, de las empresas poderosas que pueden generar un cambio en la economía. Pero en lo personal, lo que es educación y trabajo, me parece que vamos a tener que buscar esos valores de comunicación, colaboración, creatividad, lo que es el arte, la música. En garantizar derechos, lo dividí en 4 ejes que tomé como referencia en 1998 lo que OIT dijo a nivel mundial. Uno de ellos era el trabajo infantil, que nosotros no estamos dentro porque trabajamos con mayores. Y la eliminación del trabajo forzoso, de esclavitud. Ahí a nosotros nos toca. En el tercer punto es libertad de la negociación colectiva, sindicato, huelga, paro, etc. Y acá le digo una anécdota. El primer día que llegué, o el segundo, a trabajar en la coordinación laboral, una de las primeras cosas que dije, bueno, quieren derecho laboral como afuera, nosotros tenemos que decirle que ellos se pueden sindicalizar, que pueden hacer paro, que tienen derecho a licencia, que tienen el derecho a salario ocasional. Y la cantidad de derechos que tienen. Y por último teníamos la no discriminación de cualquier naturaleza, tanto sexo, raza, religión, etc. Bueno, acá traje unas cuantas palabras. Pueden haber más, pueden haber menos. Traje lo que es la seguridad social. Las personas privadas de libertad tienen derecho a lo que recién comenté, tienen derecho a todo lo que es la seguridad social, a la hora de trabajar, a la educación de cómo trabajar, de tener los implementos de seguridad, de cómo deben desarrollar la tarea, etc. En los hábitos que hoy por hoy lo que generamos en realidad es ocupación y algunos hábitos. No llegamos a realizar trabajo en sí, que bueno, que eso es otra etapa de discusión, ¿no? Que si es ocupación o si es trabajo. ¿Acceso a qué? Eso es otra discusión que me parece que abarca más que este seminario. Luego el salario que las personas, supuestamente lo que dice la ley 14470, que el trabajo tiene que ser como la afuera. Y si el trabajo tiene que ser como la afuera y el panadero cobra 100 pesos la hora,
el privado de libertad que está dentro de privación de libertad tiene que cobrar 100 pesos la hora. Me parece que ese es el camino del salario, de lo que son los laudos por consejo de salario, es lo que tendría y debería cobrar el privado de libertad. Peculio, por si no lo conocen, el peculio es la remuneración que cobran los privados de libertad por desarrollar tareas dentro de las unidades, esas tareas de máxima confianza, como puede ser la cocina, la panadería, mantenimiento, herrería, etcétera. Que eso es un salario mínimo nacional, el 50%. O sea, el salario mínimo nacional creo que ahora está a unos 17.930 o 18.000 pesos. Bueno, la mitad de eso es lo que cobra un privado de libertad, siempre y cuando no se autodivida, porque ese peculio se puede dividir en varias partes para que el privado de libertad puedan cobrar. Y ahí van de la mano, le puse el CAVID. El CAVID es el fondo a las víctimas que tienen que pagar, que es un 10% de su remuneración. Tal canon también, que el canon es aquel porcentaje que el instituto le cobra a los privados de libertad en caso de que tengan la modalidad de trabajar por su emprendimiento. Cabe recordar que el instituto tiene 3 modalidades de trabajo. Uno es el trabajo institucional, donde los fondos son el financiamiento es por el instituto, por el Ministerio del Interior. Otro es de un privado, no sé, Tata S.A. viene y pone un supermercado dentro del instituto. Y la otra es de un privado de libertad, que dice, bueno, yo tengo la expertise, tengo el capital, y yo quiero hacer bloques, quiero hacer ladrillos dentro de la unidad. Y bueno, y ahí está el monotributo, que está el monotributo Mides, monotributo normal, y parece que ahora con la rendición de cuentas va a salir un monotributo para privados de libertad, que es muy similar al de Mides. Dinali, que es la pata del exterior, que trabajan cuando el privado de libertad egresa, y los convenios que Dinali tiene. Y ahí le hice una pequeña ecuación, que ocupación más educación es desarrollo laboral, trabajo. Bueno, los desafíos que nos presentamos, que en realidad esta lista me quedó un poco corta, sería mucho más, pero le hice un punteo de los desafíos que quiere el programa. Bueno, primero que nada, identificar a las personas lo que es el cédula y nombre completo, que no sean un número. No quiere decir que no se esté haciendo, sino identificarlo bien desde el inicio al final, y en caso de que vuelva, qué información nosotros tenemos. Por un momento a veces tenemos 100 personas trabajando, ¿y quiénes son esas personas? ¿Y qué hicieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué les recomendamos? Lo que llamamos el PIT, el proyecto individual de trabajo de cada persona. Eso es algo de que en 2011 se empezó, quedó como un poco stand-by, y me parece que tenemos que ir por ese camino, más sumándoles los sistemas informáticos, ¿no? Nosotros tenemos que tener el sistema informático con todo habilitado para lo que es la educación y el trabajo, para nosotros sacar información de calidad. Bueno, en el punto B, generar espacios de discusión con el Ministerio de Trabajo, una línea media, le puse línea media, que esto no quiere decir que nosotros vulneremos derechos, pero sí con lo que sabemos, lo que es América Latina, en la parte laboral, y más que nada en Uruguay, un país chico, que no sé por qué tiene 99 diputados, pero bueno, está. País chico, que no genera mucha fuente de trabajo. Entonces, cuando hoy o mañana salimos al mercado laboral y un empresario o un emprendedor va a contratar a la fuerza laboral, tiene para elegir, porque puede tener un egresado de facultad sin trabajo, y puede tener un privado de libertad que sale también egresado de facultad sin trabajo. Entonces nosotros tenemos que buscar, mientras que estén dentro de la privación de libertad, en el adentro buscar una línea media, que bueno, que no paguen el laudo que tienen que pagar, pero lo negociamos con la empresa, pero mientras que estoy afuera. O podemos buscar en una pasantía en el adentro, podemos buscar una pasantía en el afuera. ¿Tá? Buscar esa línea media de discusión con el Ministerio de Trabajo, que para nosotros es tendría que ser nuestro aliado, y estamos muy lejos, ¿tá?, de las garantías de la seguridad social para nosotros. En el punto C, generar el proceso a nivel nacional
de cada pueblo un paisano, le puse. Eso es otra cosa que nos pasa. Cada unidad penitenciaria del país se rige a veces por criterios particulares y personales. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que limpia en una unidad de Artigas puede redimir 8 horas por hacer una tarea de limpieza, y capaz que en Santiago Vázquez, Montevideo, esa misma tarea puede redimir 4 horas. Eso es un tema que nosotros tenemos que ajustar, ver para cada tarea qué cargo, cuáles serían las condiciones de trabajo para cada tarea. Que ahí me parece que la tarea y el cargo tendríamos que definirlo muy bien, ¿tá? Para hacer más criterio unificado a nivel nacional. Después, obtener el financiamiento, la inversión sistemática, no sabemos qué recursos contamos. Bueno, esto es un tema que no solamente le pasa al INR, sino a toda la función pública, de no contar con los recursos, o a veces hacer planificaciones en base cero. Eso sería para nosotros un punto de partida grande, o ya el punto de inflexión que nos dé un poco más de independencia a la hora de generar productividad. Suena una palabra, productividad, pero generar trabajo digno a las personas. Por otro lado, cambiar la matriz productiva. Esto de que nos pasa en Uruguay, ¿no? Esto de sistemas digitales e informáticos. Se han comunicado cierta gente conmigo y me dicen, bueno, yo quiero hacer un testing, quiero que me controlen a ver si el programa que estoy haciendo está bien. Y bueno, ¿qué necesitas? Sí, celulares e internet. Bueno, celulares algunos no pueden usar, internet tampoco, siglo XXI. Y bueno, eso es un cambio de matriz productiva que teníamos que buscarlo, y teníamos que ir por ahí. Pero va de la mano también del cambio lógico e institucional, que es la seguridad. Para nosotros, como pilar, todo lo que nombramos: educación, trabajo, recreación, de deporte y más, todo se para en la seguridad. Todo de esa perspectiva. La discusión nuestra es que no sea una seguridad estática, ¿no? Nosotros queremos una seguridad dinámica. Nosotros no queremos como dice el dicho, ¿no? Ese policía que está en la garita enfrente al banco y el banco se va a robar igual. Eso es así. Entonces nosotros queremos ser más dinámicos, ¿tá? Generar oportunidades. Y bueno, este es el gran desafío y la gran joya del programa, que es que los privados de libertad tengan el 90% de las participaciones afuera. Pensar todo en el afuera y nada en el adentro. Porque a veces, tanto en lo educativo como en lo laboral, generamos todos los espacios y todas las condiciones en el adentro, y después cuando nos enfrentamos a la realidad, sufren ellos y sufrimos nosotros, la familia, la sociedad entera. Así que ese es el gran desafío de la parte laboral, buscar y pensar todo en el afuera. Bueno, muchas gracias. Le dejo mi mail, mi contacto, por cualquier cosa que necesiten o se quieran acercar al instituto. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, vamos con nuestro último invitado. Vamos a cruzar el charco. Su nombre es Diego Tejerina. Bueno, él es licenciado en Sociología por la CUSAM, por el Centro Universitario San Martín, diplomado en Intervenciones Pedagógicas en Contexto de Encierro por la Universidad de San Martín, alfabetizador de adultos y coordinador de las actividades educativas y talleres en el régimen abierto de la unidad número 47 y 48. Diego, le damos la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están a todos y todas? Bueno, primeramente agradecer por dar un lugar a una persona que ha podido recuperar un espacio de libertad, porque hoy actualmente me pregunto qué significa la libertad. Pero para no irnos del contexto, después de muy buena exposición, la verdad quedé muy atento a lo que hablaba Hugo y Lucas. Vamos un poco al tema que nos remite sobre el tema de educación y trabajo. Es interesante pensarlo de arriba para abajo, ¿no? La ley dice que el espíritu de esa supuesta ley, la forma de generar un ciudadano
y que en cierta manera el tratamiento empiece a funcionar dentro de una prisión, tiene que trascender el cuerpo encerrado por los supuestos tratamientos penitenciarios de lo que es la inclusión al trabajo y la inclusión a la educación. Como bien sabemos, en nuestro país, en Argentina, por ejemplo, hoy, en el siglo XXI, tenemos cerca de casi 100.000 personas detenidas y más de 320 cárceles en nuestra República Argentina. Y es muy interesante empezar a tomar esta escenografía cuantitativa para empezar a bucear qué es lo que pasa en los subterráneos de la prisión, qué distancia hay entre la ley y la realidad dinámica de la cárcel. Yo tuve la suerte y el privilegio de poder terminar una carrera universitaria. Para ello, tuve que pasar 2 décadas en prisión, porque cuantitativamente, una carrera, como bien saben, en medio libre, lleva tiempo, ¿no? Imagínense adentro personas que están detenidas con 3 años, una condena de 5, de 6, es probable que no puedan terminar sus estudios, sean primarios, secundarios, en este caso universitarios, porque el universitario lo que permite la educación superior, por ejemplo, es abrir este camino hacia el supuesto trabajo. ¿Qué digo con esto? Es interesante pensar, por ejemplo, lo que pasa en la unidad número 48 de San Martín, por ejemplo, que es el complejo penitenciario donde hay 3 unidades, donde yo pude formarme. Voy a empezar a ejemplificar anécdotas dentro de ese campo de la prisión para entender cómo también está la dinámica en otras prisiones. Esta prisión se sitúa muy cerca de la urbe, de la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos el privilegio de que en el 2008-2009 la Universidad Nacional de San Martín haga un convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense. Eso permitió a que una universidad se instaure dentro de la prisión, pero con la particularidad que la prisión también era nueva, una prisión nueva que recién empezaba en el año 2008. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque no es lo mismo que un dispositivo pedagógico, en este caso como una universidad nacional y pública, quiera hacer lo mismo en una cárcel madre, para decir una cárcel vieja, que tiene más de un siglo, como por ejemplo la cárcel número 1 de Olmos, o la cárcel número 2 de Sierra Chica, como le dicen. Son las cárceles más viejas. Es difícil poder que en esos espacios se sitúe una universidad. ¿Por qué digo esto? Porque la matriz arcaica de la lógica penitenciaria va a hacer lo imposible para que no se den las dinámicas sociales, para que no haya un vínculo humano, para que la contingencia venga a operar en cada uno de esos caminos hacia la educación, en cualquiera sea el nivel. ¿Por qué quiero remarcar esta realidad entre una cárcel vieja y una cárcel nueva? Lo que pudo darse en este contexto, como bien le decía, en el año 2009, en este convenio, es que era todo nuevo. Era nuevo en el sentido porque también los penitenciarios que ingresaban en este espacio eran del territorio de San Martín. Esos penitenciarios eran del vecino de acá al frente, del otro lado de la autopista. Esas personas tranquilamente, si no eran penitenciarios, podían estar del otro lado de la reja igual que nosotros. Eran de clase baja, eran pobres. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el cotidiano hoy puedo darme cuenta que el encargado raso, el que abre el candado cotidianamente, no tiene formación, no está formado, no tiene concepto de derechos humanos, no sabe cómo tratar, porque ahí también es importante ver. Una cosa es un trato humano y otra cosa es un tratamiento cuando estamos pensando algo patológico. No hay una patología, no se encierran enfermos en una prisión. Hay personas que están detenidas y que se puede pensar, como bien decía Hugo, algunas desviaciones de patrones de conducta que se representan en un ámbito social. Por eso también en esta dinámica, como voy desarrollando lo que se dio el CUSAM, este centro universitario dentro de la cárcel, es único también que se da en la provincia de Buenos Aires, porque el primero fue el CUT de Devoto, que se hizo en una cárcel madre de Capital Federal. En el año 1996 empezaron a gestarse
la Ley de Ejecución Nacional para Penado, la Ley 24660. Es interesante pensar eso, porque ahí la universidad empezó a situarse dentro de la cárcel. Del otro lado, ya de este lado de la provincia, porque es interesante marcar esa brecha entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Porque del lado de la provincia de Buenos Aires está la ley 12.256, que es la ley de ejecución penal bonaerense. Parece que la provincia podía estar por fuera del ámbito federal, pero lamentablemente tenemos dos leyes que trabajan totalmente distintas. ¿Por qué digo esto? Para empezar a explicar cómo se empieza a caminar el camino a la educación. En este camino a la educación hay algo que fue apareciendo, que después, en el año 2011, se llamó estímulo educativo. Es una normativa, un reglamento que decía que las personas que trasciendan por una práctica educativa se le iba a recompensar un adelanto en sus penas. Lamentablemente, en muchos casos, solamente terminó siendo un discurso. Fue importante el reglamento y la ley, la normativa, para generar una motivación. Pero lo que preocupa hoy, actualmente y en su momento, es que hay mucha distancia entre la ley y que ese derecho se haga carne en los cuerpos encerrados que estudian día a día dentro de la prisión. ¿Por qué digo esto? Hay que velar por todos los dispositivos pedagógicos que trabajan dentro de las cárceles, como bien decía Lucas. Celebro que sea un operador, que ya tenga otra nómina, que tenga otra característica, el agente que genere una sociabilidad educativa dentro de la cárcel. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en nuestro contexto en Argentina, claramente se puede ver que la escuela primaria y la escuela secundaria está encarcelada por la lógica de la cárcel. ¿Qué digo con esto? Que los docentes tienen que caminar arriba de algodones para que no puedan tener los efectos colaterales de lo que bien hablaba del imperativo de seguridad. Un imperativo de seguridad que viene día a día a generar diferentes rupturas, hasta de generar una violencia sistemática, hasta que la persona diga, yo no quiero estudiar más, no quiero perder mi conducta, se podría decir. Yo quiero seguir estudiando, pero como se dice en el lunfardo, en el argot de la cárcel, no quiero renegar más, quiero estar tranquilo. Encima de estar encerrado, quiero estudiar y la policía me hace la guerra. Discúlpenme mi expresión, pero quiero usar los lenguajes reales que utilizan las personas en situación de encierro. Y es ahí donde nosotros nos empezamos a preocupar en el centro universitario. En el centro universitario CUSAM, nosotros empezamos a tener una lógica distinta. ¿Por qué distinta? Porque la educación empieza a tener otro formato. En el espacio físico del CUSAM, en el convenio, no se permite ingresar a los agentes penitenciarios en términos de acción operativa de seguridad. Solamente el cuerpo de la persona que trabaja en el servicio va a ingresar con la identidad de un estudiante. Va a poder ingresar como un estudiante universitario, porque eso es lo que viene de interesante en este convenio que tiene la USAM, que pueden participar personas detenidas y trabajadores del servicio penitenciario y puedan terminar sus estudios. Que es ahí donde yo en su momento, en su comienzo, en el año 2010, no entendía. Porque yo decía, ¿cómo puedo estudiar con alguien que me pateó la bota toda la vida en una prisión? No me puedo sentar a estudiar con la bota, el que me pegó siempre. Lo que no podía ver, ese resentimiento social por la violencia sistémica de niño, no es una violencia que se reproduce en la cárcel. Ya viene con eso es un estereotipo introyectado que de antes de la prisión, de la fuerza del orden de los barrios, donde ya desde niños nos venían sistematizando. Lo que pasa en la prisión es que genera un cóctel mucho más agresivo y rencoroso. Lo que en mi caso y en muchos de los compañeros que estamos en la universidad, pudimos empezar a desnaturalizar nuestra historia y empezar a despojar todos los prejuicios sociales. Es todo un trabajo reflexivo, pero un desafío. Un desafío a poder decir de que hay un ciudadano enfrente y que hay un trabajador. Hay que romper con esa palabra, decir que hay uno de cabeza de candado que solamente me va a venir a pegar, que solamente me va a venir a regular. Eso es lo interesante de esto que se genera en el dispositivo pedagógico de lo que es el CUSAM. No quiero extenderme tanto en el CUSAM, sino empezar
a ejemplificar las diferentes prácticas educativas, como bien le decía en un comienzo. Yo tuve el privilegio de esta formación universitaria permitirme ingresar gracias a la alfabetización. La alfabetización que empezó a tener un sentido. Pero cualquier pedagogo diría, ¿pero cómo hiciste para enseñar a alguien si no estaba formado? Lo único que empezamos a pensar con los compañeros en el centro universitario éramos que queríamos enseñarle a los pibes, no solamente a leer y escribir, sino a caminar adentro de la prisión, a cómo defenderse de sus derechos. Y sin darnos cuenta, emergió el concepto de ciudadanía. Empezó a generarse el concepto de derecho, de cómo defenderse de la cárcel, de cómo defenderse de la ley. Y eso lo fue dando la experiencia del encierro. Yo me pregunto, ¿la experiencia de vida en la prisión no genera un sentido? ¿No genera una oportunidad de sentir esa educación que en un momento fue sesgado fuera de la cárcel? Yo recuerdo muy bien que me estaban expulsando de la escuela, por ejemplo, de la educación secundaria. Yo no terminé los estudios secundarios. Básicamente, por ser un poco revoltoso, pero también por un estigma. Mayormente por ser morocho y vivir en una villa, mayormente tuve muchos condicionamientos. Y dije, no, esto no es para mí. Prefiero tener visibilidad de otro lugar. ¿Cómo? Pasando la norma, rompiendo la regla. Ahí existía. Ahí el Estado me veía, decía, hola, acá estoy. Lo interesante es que en este proceso educativo, como se da en el CUSAM, nos permitió ingresar en ese proceso de alfabetización en la escuela primaria. Sin darnos cuenta, accedimos a la escuela secundaria, con diferentes talleres extracurriculares, como bien decía Lucas, que hablaba de lo importante del arte. El arte lo que permitía, por ejemplo, en el CUSAM, con todos los talleres extracurriculares, era poder frenar el tiempo muerto de la cárcel. Era un primer acceso a un proceso de liberación que empezaba a sentirse, porque es importante sentir esa sensación distinta a lo que es estar muerto en vida en una cárcel, porque eso es. Nosotros cuando generamos, que muchas veces pensamos, ¿cuál es el efecto del civil? ¿Qué significa cuando el afuera ingresa a la cárcel? Es cuando tomo un mate con un operador, cuando viene y me empieza a enseñar de la época griega, cuando me viene a decir qué eran los artesanos, empieza a tener un poco de sentido. Si hay historia, puedo empezar a reflexionar un presente. Y si hay un presente, puedo empezar a ver que puede haber una proyección de futuro. Porque eso es muy importante tener en cuenta. Aquí las personas detenidas no viven 365 días al año, sino que viven un día 365 veces lo mismo. Y es ahí donde nos empezamos a preocupar. Decir cómo nosotros podemos generar expectativa. Y la expectativa, déjenmelo decirlo, en primera persona, es un espacio de libertad ambulatoria, de poder sociabilizar, la risa, el abrazo, todo eso está prohibido en la cárcel. La educación tiene que tener ese proceso, esa forma, y de ahí después empezar a ver cuáles son las características para ingresar al concepto de trabajo. Aquí me quiero parar. ¿Qué significa el trabajo para una persona que nunca trabajó? Que no sabemos lo que es la cultura del trabajo, que no sabemos lo que es una tarjeta de débito, que no sabemos qué es ir a comprar a un supermercado. Si siempre nunca tuvimos esa sensación, pero lo paradójico es que nuestros padres eran laburantes. Mi padre venía de la provincia de Jujuy y fue laburante y tapicero toda la vida, pero lamentablemente en la década del 90 hubo un trabajo sistemático que vino a romper la connotación de esa palabra llamada trabajo. ¿Y que apareció? La palabra del gil laburante. Decía, no, ¿para qué vas a trabajar? El que trabaja es un gil. Y eso empezó a operar muy fuerte en la subjetividad de todos los barrios. Eso empezó a generar un engranaje para que el delito empiece a explotar y que se alimente de las adicciones. Las adicciones es un parámetro fundamental para trabajar. Cuando nosotros queremos ver cómo la persona quiere empezar a tener un sentido de trabajo, como bien decían los compañeros, hay varias dimensiones de derechos que hay que empezar a conjugar. La dimensión de salud, la dimensión de trabajo, la dimensión que tenga que ver con lo social.
porque es muy importante tener en cuenta la salud mental. No hay trabajadores de la psicología, terapeutas que puedan trabajar en la cárcel. ¿Saben por qué nos pasa esto en Argentina? Porque está todo militarizado. Porque ellos trabajan con el concepto de seguridad. No ven un ser humano nuevamente. Debemos modificar la palabra tratamiento por trato humano. Ahí tenemos que empezar a dar el debate. ¿Y quién más que nosotros? Porque yo sé muy bien que hoy tengo voz, y esa voz quiero darla, como bien decían en un momento, también Lucas, dentro y fuera de la cárcel. Lo que tiene el CUSAM es que trabaja con el territorio. Todo lo que es la periferia fuera de la cárcel, los compañeros graduados están empezando a trabajar en el territorio, están empezando a generar cooperativas, están empezando a trabajar en concepto de arte. Hay algo muy nuevo que se los cuento. Estamos trabajando de todo lo que fuimos formando con talleres de arte, que tenemos talleres de música, de teatro, de encuadernación, trabajando un poco el oficio, donde ellos mismos puedan verse con sus manos, que puedan ver que son ellos los que pueden producir, que el valor no sea monetario, que el valor sea inclusión, que el valor sea un protagonismo, que esa cosa que circula en la sociedad pueda ser producido por sus propias manos. Y eso es muy interesante, porque ahora estamos tratando de pensar un término que se le llama ABC, alto bondi cultural, le decimos nosotros, porque queremos empezar que los trabajadores de la cultura y del arte puedan ser reconocidos como trabajadores, porque esa es la gran discusión. Un trabajador, si no genera una actividad física, no es trabajador. Y obviamente, porque las manos nuestras no están calificadas. Y en la prisión, como bien decía Lucas, hay peculio. ¿Qué significa el peculio? Explotación. ¿Qué significa? Que las personas trabajan más de 12 horas, le pagan 300 pesos y esos 300 pesos se separan en 3 partes. Uso personal, ayuda familiar y todo lo que tenga que ver con los pequeños usos que tienen que ver en la prisión. Eso obviamente que trae como un castigo implícito. Imaginemos, ¿no?, que esas personas estén trabajando de esa manera y que lo invitemos a un espacio educativo y que quiera hablar, no sé, de Marx. Esa persona no va a querer trabajar nunca más. Va a querer prender fuego toda la fábrica. Va a decir, no, yo no quiero hacer esto. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿de qué manera vamos acompañando el proceso educativo? ¿Cómo se digiere ser parte de lo social? Hoy actualmente nosotros estamos transitando eso. No sabemos el tiempo que puede llevar ese proceso, pero sí estamos seguros que van generando diferentes perfiles, perfiles que va generando este proceso y este dispositivo pedagógico que tiene el CUSAM. Algunos van a poder ser docentes, y que lo digo hoy con honor, porque hoy soy la voz de muchos compañeros, de muchos sueños que están dentro de la cárcel, que hoy se sienten vivos. Yo hoy soy persona. Yo hoy puedo trabajar en una escuela secundaria que tiene que ver acá en el territorio. Nosotros queremos llegar antes. No queremos esperarlo en una celda con sus 18 años por robar un celular. No, los compañeros debemos llegar antes. Eso es lo que tratamos de pensar. Y con mayor responsabilidad, no pensar tanto en la moral, sino una ética y un compromiso. Porque no solamente por participar en una universidad vamos a decir que no va a haber que no va a haber una reincidencia, para nada. Conozco muchos compañeros que han podido formarse y volvieron a caer detenidos. Digo, lo que tiene que haber es toda una red humana, relaciones humanas que puedan esperar afuera y que puedan verse en una semejanza. Porque si cuando uno sale afuera, cuando sale a su barrio, está nuevamente el pasado, está el eterno retorno de Nietzsche que les dice, hola, acá estoy, las adicciones, ese supuesto poder, ese personaje que viene a decir que regula el espacio físico, esa ilusión hay que romperla. Muchos de nuestros compañeros venimos a generar un quiebre epistemológico ahí. Nosotros venimos a decir que hay una salida en la cual sea colectiva. Nadie se salva solo, compañeros. Saben cómo está el mercado, saben cómo individualizan a cada uno de los sujetos. Les pasa a ustedes que están en el ámbito libre,
Imagínense en cuánto más para nosotros. Pero hay algo muy interesante, es que nosotros podemos vernos en ustedes. Hoy yo puedo verme en ustedes. Tenemos un mismo lenguaje. Y lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo es empezar a nombrar. Por eso estamos contentos y celebro y agradezco dejarme participar en este lugar. Porque no es Diego Tejeda. Son las voces que están detenidas dentro de la prisión. Yo puedo ser quien soy hoy por todos los compañeros que tuvimos pensando y reflexionando cómo podemos hacer para no volver a la cárcel. Y eso es algo que es muy interesante. Como bien decía, se tiene que pensar un sujeto político, un sujeto que se empodere de esa realidad, que se sociabilice, que estos seminarios que ustedes dan participen personas detenidas, que puedan conectarse con el mundo. Yo me hago una pregunta, ¿cómo se humaniza la pena? ¿Se puede humanizar la pena? Yo siempre recuerdo y siempre traigo a recordatorio la cárcel Pueblo. ¿Cómo se daban esas dinámicas en su república? Yo siempre me quedo pensando, ¿cómo serían las prácticas humanas si las personas detenidas empiezan a sentirse personas? Hacer lo común que se hace en el medio libre. Ir a comprar un supermercado, que te paguen, poder generar algo con tus propias horas de trabajo, poder ayudar a tu familia. Eso no humaniza. Eso no genera un quiebre en la subjetividad de la persona detenida. Eso no genera un freno a esa parte oscura que trabaja diariamente cada vez que se cierran las celdas, cada vez que las puertas se cierran y quieren salir para poder ir al taller, para estar con Lucas, para escuchar esas prácticas, esperando día a día. Por eso me parece muy importante el trabajo que vienen haciendo. Y también empecemos a trabajar algo que parece es muy interesante, el efecto del civil. Porque cuando ustedes se van de la prisión, emerge la cárcel. Cuando viene la sociedad civil, automáticamente baja otra realidad. Y eso es importante, porque ese tiempo en la prisión permite entender cómo continúan las prácticas, cómo pueden dejar ustedes un dispositivo para que los mismos compañeros puedan seguir esa sociabilidad entre ellos. No solamente cuando llegamos a la prisión, sino que ellos mismos puedan institucionalizarlo, que ellos mismos puedan digerir, que ellos puedan generar una autogestión. Esa autogestión tiene que estar acompañada de cada una de estas prácticas y también de las presentaciones, como bien lo hizo Hugo. Decir que hay muchas formas cuantitativas, que hay muchas formas filosóficas de reflexionar sobre la misma realidad de la cárcel. No quiero extenderme mucho más, sino agradecerles por dejarme participar y por celebrar que más allá está dura la cosa en cada uno de los países en la prisión, se va adelantando. Y si hoy puedo hablar con ustedes, es porque el trabajo en la cárcel también se puede hacer patria, compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Y bueno, y hacemos extensivo, obviamente, el agradecimiento a Hugo y a Lucas. Vamos a abrir un espacio de preguntas, algunas que nos fueron llegando por el chat. Tenemos unos minutos, pero bueno, para poder generar un diálogo de ida y vuelta. Bueno, nada, me parece primero como agradecerle a los tres expositores el nivel y la dedicación que le dieron a las presentaciones. También puede haber un espacio de intercambio entre ustedes, de preguntas y comentarios, pero vamos con dos preguntas que nos llegaron de los que están visualizando la actividad por streaming, que son operativas y son para Lucas. ¿Qué porcentaje de los privados de libertad acceden a las plazas laborales? ¿Lo consideran como un derecho a garantizar para todas las personas privadas de libertad o depende de su progresividad en relación a la conducta? Buenas. Lucas, ¿te va a prender la cámara, Lucas? Sí, No. para un momentito. Bien. ¿Me ven ahí o no? Perfecto.
la pregunta una era si todas acceden a lo laboral, ¿no? ¿Qué porcentaje sería de los privados de libertad acceden a plazas laborales? Esa sería la primera. Y la segunda, Bien. ¿qué requisitos tienen que tener si Bien. está la progresividad y la conducta para... Bien, primero, como decía compañero Diego, nosotros siempre nos paramos en la base de la seguridad, ¿no? En base a eso se da algún cierto porcentaje. Lo que nosotros cuando hablaba de cambiar un poco la matriz de productiva es esto también, de que el trabajo no es solamente 8 horas, puede ser un trabajo ocupacional, zafral, por cierta tarea. Puede venir Federico, que tiene una expertise en electricidad, y yo necesito arreglar cierta cosa o hacer un trabajo afuera, y me parece que tendría que llevar a Federico a trabajar. Me parece que el porcentaje depende de la unidad, depende de la población que vos tengas en unidad, depende de las tareas laborales que vos tengas. Nosotros, ya más de la práctica como operador penitenciario dentro de una unidad, y no sé, me tocaba estar en la cocina de una unidad y decía, bueno, hay 10 personas que hacen 8 horas, bueno, traigo 20 que hagan 4. Entonces le doy acceso a todos y trabajo ciertas cosas. Y además les digo, che, tenés 4, en vez de hacer 8, tenés 4 y tenés acceso a la educación, que es importante. Un espacio de recreación, a tu visita con tu familia, etc. Va por ahí. Bien. Y la otra pregunta es, ¿a qué se debe que la mitad del salario mínimo, y no 100%, es el pago a las tareas laborales para las personas privadas de libertad? Porque no es el 100% del salario mínimo, y es el 50%, sí. Eso es por ley. La discusión, que no la dije, me parece que la otra discusión es, por ejemplo, el peculio no tiene seguridad social, no hace aporte a BPS. ¿Ah? No tiene banco de seguro del Estado. No, o sea, de un porcentaje, como bien decía Diego, también un porcentaje, uno va al fondo, paga en el fondo, otro se lo cobra la familia, como quien dice, porque adentro no lo pueden usar, y un porcentaje queda guardado. Ese porcentaje, que es un 40%, que se llama indisponible, que se le paga al privado de libertad cuando egresa. Nosotros, como Estado, como institución, ¿estamos guardando la plata para generar intereses o estamos guardando la plata para decirle, che, mira, vos tenés un proyecto, ¿a vos te gusta el arte? Bueno, nosotros te vamos a llevar por acá, vamos a invertir en esto, te voy por acá y te hago la guía en el afuera? Porque ahí sí hacemos un proyecto de que te hago un ahorro para poder trabajarlo afuera. Si no, es como, ¿te ahorro para qué? ¿Para qué el Estado yo te retengo el 40%? Para cuando vos hagas te doy más 50.000 pesos, 30.000, 20.000. No tiene un impacto real. Bien, quedó muy claro. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta para algunos de los expositores. Bueno, ya estamos igual cerrando, unos 2 minutos. ¿Se escucha bien ahora? Bien, bueno, no tenemos más preguntas, pero nos quedan 2 minutos y bueno, queríamos eso, agradecerles, pedirles nuevamente disculpas por los inconvenientes que al final se solucionaron. Bueno, agradecerle también a Diego que desde Buenos Aires se pudo conectar. Diego no lo dijo, pero bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Hace pocos días logró su libertad, después de mucho tiempo, lo dijo ahí 2 décadas, así que bueno, teníamos toda una logística para que él pudiera salir desde la CUSAM, desde uno de los salones, y bueno, ver la conectividad. Hicimos una nota para que lo dejaran estar hasta las 20 horas en el salón, porque también sabemos que a esa hora ya están todos encerrados de alguna manera, así que bueno, nada, por suerte no se tuvo que usar la nota y bueno, Diego hoy lo está haciendo desde su casa, así que nada, agradecer por ello. Y bueno, y a Hugo también, sabemos que con algunos asuntos de conectividad nos pudo hacer este video, que en realidad era mucho más largo, después lo cortó, pero que estuvo buenísimo. Nos quedamos un poco de tiempo, pero bueno, para mí fue muy interesante en realidad el recorrido histórico que los 3 plantearon. Hablamos de filosofía, se habló de física, se habló desde el encierro también, y bueno, y también con Lucas se logró esa mirada desde la institución, que a nosotros un poco con Nico en estas charlas que hemos tenido por el proyecto de Canelones nos llama la atención gratamente el discurso crítico
y desde la crítica constructiva de Lucas, de la propia institución, que no siempre, de alguna manera, muchas veces es visible o se puede visibilizar. Así que bueno, nada, también desde ese lugar agradecer a los tres por el compromiso con el seminario. Y bueno, Nico, te cedo la palabra para presentar la mesa de la semana que viene. Una lástima que nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, vamos a respetar un poco de esos plazos. Nos faltará instancia para replicar y seguir estas charlas y llevarlas también un poco a la práctica y enriquecernos todos con ellas. Lo invitamos a la última mesa del seminario, y la cuarta mesa, que es el miércoles 1 de septiembre, 18 a 20 horas. Y la misma trabajará un poco la mediación a la lectura y la escritura en privación de libertad, donde contaremos con 4 expositores para esa mesa. En la misma contaremos la fortuna de encontrarnos con Gabriela Ferreira, docente del Consejo de Formación Docente e investigadora de UDELAR, Martín Cerizola, educador del programa Aprender Siempre, Ricardo Bizarra, maestro de jóvenes y adultos especializado en contexto de encierro, director de teatro y escritor de Buenos Aires y Argentina, y por último, Adrián Baraldo, estudiante de Educación Social en situación de privación de libertad. Esa va a ser la última mesa, que vamos a darle cierre. Va a quedar la plataforma, queda subido esta mesa en la plataforma de streaming de YouTube, también en Facebook. Los que están haciendo el seminario también se va a subir a la plataforma AVE. Preguntas, consultas, ahí están los compañeros trabajando para ese trabajo final. Y bueno, cualquier duda, estamos en contacto. Un saludo grande y estaríamos cerrando. Gracias.